Hoy conoceremos más acerca de la Defensoría del Inversionista de la SMB. Conversaremos con Milko Zárate, abogado de profesión y quien es el defensor del inversionista de la SMB. ¿Cuál es el rol que cumple la Defensoría del Inversionista? La Defensoría del Inversionista es un área de la Superintendencia de Mercado de Valores que está adscrita al despacho del superintendente, que tiene como mandato, ¿no?, un mandato legal, velar por la defensa de los derechos de los inversionistas. Ese mandato nos otorga diversas competencias, siendo una de las principales, por ejemplo, el proceso de orientación que se le da a un inversionista o un asociado de fondos colectivos que necesite dicha orientación por cuanto que se encuentra en una situación en donde hay un presunto conflicto o una presunta vulneración de sus derechos. El inversionista puede realizar un reclamo directamente ante la entidad autorizada y supervisada por nosotros a través del libro de reclamaciones. Esta entidad tiene un plazo de 30 días máximo para contestarle por escrito. También tiene la posibilidad de realizar una denuncia informativa ante la Superintendencia de Mercado de Valores si es que se ha vulnerado alguna de las normas del mercado de valores. También tiene la posibilidad de presentar un reclamo o una denuncia ante el Indecopi si es que ha habido alguna vulneración de sus derechos consumidor, ¿no? Por último, también tiene la posibilidad, es un poco más larga, ¿no?, un poco más trabajosa, de recurrir al Poder Judicial o de iniciar un arbitraje si las normas se lo permiten, ¿no? ¿Qué pasos debe seguir un inversionista si cree que algún participante del mercado de valores o sistema de fondos colectivos está afectando sus derechos? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que hacer es informarse, es decir, tiene que verificar cuál es su situación, para lo cual los invitamos a ponerse en contacto con la Defensoría, quien le suministrará toda la información correspondiente para que verifique si efectivamente alguno de sus derechos se ha vulnerado o no. En tal sentido, en un proceso de 3 días, ¿no?, vamos a realizar el análisis correspondiente y vamos a identificar si es que el inversionista tiene una presunta vulneración a sus derechos. Se puede iniciar un diálogo directo entre el inversionista y la entidad supervisada. Es un proceso en el cual ambas partes se ponen de acuerdo respecto de la controversia y que en muchísimos casos esta ha sido muy exitosa. Si un inversionista siente que han afectado sus derechos, ¿en qué casos debe acudir a la Defensoría del Inversionista y cuándo a Indecopi? Existen estas dos alternativas de recurrir a la Superintendencia de Mercado de Valores siempre y cuando se hayan vulnerado sus derechos como inversionista, es decir, si se haya vulnerado alguna norma que regula el mercado de valores. Para el caso de Indecopi, acá estamos hablando siempre y cuando la persona se trate de un consumidor final, es decir, que se hayan vulnerado alguno de sus derechos como consumidor. En tal sentido, lo que se debe verificar es si el servicio o el producto que se le ha entregado, o sea, que se ha contratado, es idóneo, cuenta con las características de ser un servicio o un producto idóneo, o si durante el desarrollo de esa contratación ha existido alguna vulneración a los derechos que tiene esta persona al suministro de información. En esos casos puede recurrir a Indecopi presentando un reclamo que básicamente se va a circunscribir en una conciliación o presentar una denuncia, que es un procedimiento administrativo que Indecopi va a desarrollar y que en su momento de encontrar alguna vulneración va a sancionar y emitir las medidas correctivas del caso. ¿Qué recomendaciones debe tener presente todo inversionista o asociado que participa en el mercado de valores o el sistema de fondos colectivos? La primera es determinar cuál es su perfil de riesgo, es decir, el inversionista tiene que saber si como inversionista calza como un inversionista conservador, moderado o arriesgado. Y debe ser consciente de cuál es su objetivo de inversión, es decir,
si el inversionista quiere un retorno a corto, mediano o largo plazo. Porque dependiendo del resultado que se consiga en este autoanálisis que va a hacer el inversionista, es que se le va a abrir una gama, una alternativa de posibilidades de inversión. Van a ofrecerse una serie de instrumentos financieros que tienen las características pues, de ser muy arriesgados, con maduración a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, ¿no? O van a tener un desarrollo de la inversión muy conservadora o moderada. Eso es lo primero que tiene que hacer. Para eso puede contar con instrumentos como los que nosotros tenemos en la página web, en el área de defensoría. Tenemos ahí un perfilador de riesgo, que es un instrumento muy simple, pero muy útil. También tiene que identificar cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones de las entidades con las cuales está contratando, para lo cual, como le digo, puede recurrir a la defensoría para que se le dé la orientación del caso. Tiene que realizar, una vez que ha realizado la inversión o el contrato de fondos colectivos, tiene que hacerle un seguimiento constante. En el caso de los fondos colectivos, el asociado tiene que ser consciente y tiene que conocer el mecanismo que está contratando. Por último, de tener alguna duda, recurrir a nosotros para solicitar la orientación del caso. ¿De qué manera el inversionista o asociado se puede contactar con la Defensoría del Inversionista de la SMB? Tenemos varias posibilidades. El inversionista nos puede llamar a la central telefónica y se va a poner en contacto conmigo o con alguno de los abogados que brindan servicios en el área de defensoría. Nos puede dirigir una comunicación a través de la mesa de partes de la Superintendencia de Mercado de Valores. Puede ingresar a la página web, en donde en el área de defensoría hay un link que al desplegarse va a encontrar un formato y en ese formato va a poder realizar consultas, va a poder solicitar alguna orientación o si no también a través del correo defensoría@smb.gov.pe. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.